Bueno, ya saben que Emilio tenía que estar aquí. Lo que tenemos en común, Emilio y yo, es que vivimos en Alcalá. Que los dos somos predicadores. Yo le gano, tengo más pelo que él todavía. Pero desde aquí bendecimos a Emilio. Es un siervazo del Señor. En la juventud yo le considero un catedrático de las Escrituras, una persona que se dedica mucho a la iglesia, y desde aquí le bendecimos en el nombre del Señor. Me ha llamado Efraín, no sé por qué, pero siempre el Señor me trae a Talavera en momentos que lo necesito. He estado hablando con Efraín antes del culto, atravesando por un valle, pero con la presencia del Señor. Y no sé por qué, pero siempre me trae el Señor a Talavera, siempre para sanarme. Predicando, pero para sanarme. Y es verdad que no he tenido... Yo soy de los que defiendo que un ministerio tiene que, cuando le invitan, tiene que tener un tiempo apartado. La iglesia se merece lo mejor, pero también creo que el Espíritu Santo no necesita capacidades humanas ni necesita cualidades humanas. Cuando Él quiere hablar, habla. Por eso yo no sé cómo que se apañe el Espíritu Santo que me ayude esta tarde, porque el tiempo que he tenido ha sido 1h40 en el coche, escuchando alabanza, diciendo: Señor, no sé cómo, pero ayúdame hoy. Vamos a hablar de un tema, no sé cómo. Voy a intentar resumir 4 estudios en un mensaje, porque yo sé que Talavera es una iglesia que le apasiona las Escrituras, así que yo no voy a robar tiempo y vamos a leer. Dice Apocalipsis capítulo 13, que me acompañe con el piano, porque esto suena, esto con el piano se va a aceptar mucho mejor. Yo voy a estar leyendo, ustedes no se preocupen, que en el resumen lo van a entender todo. Apocalipsis capítulo 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Voy a saltarme algunos versículos que luego quizá los relatemos. Capítulo 13, verso 11 dice: vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejercía toda autoridad en presencia de la bestia. Y hace que la tierra y los moradores que hay en ella adoren a la primera bestia, cuya herida fue mortal, fue sanada. También hacía grandes señales de tal manera que hacía descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Me encanta cómo termina el 13. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcula el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es el 666. Padre, en esta tarde te doy muchas gracias. Vamos a orar un minuto, por favor. Sí, Señor. Padre, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, en esta tarde. Solamente esta tarde estaba en tu presencia, solamente esta tarde estaba en tus planes. Solamente tú sabías que yo estaría aquí, Dios mío. Solamente tú sabes lo que hoy tu iglesia necesita. Te ruego que levantes el nombre de tu Hijo en alto en esta tarde. Que tu palabra, que es sembrada, sea sembrada en buena tierra, y que produzca el 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, levanta, redarguye, instruye,
encamínanos en el camino correcto. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Me escuchan todos bien, verdad? El libro de Apocalipsis es un libro maravilloso. Es un libro que a mí me apasiona estudiar. Y en este tiempo de pandemia, estos 2 años, ¿no? Algo más llevamos. El Señor a mí me ha hecho entender para qué Dios me llamó. Fijaros que yo llevo predicando desde el año 2009. Antes de ser ministerio ya predicaba. Y curiosamente en este tiempo, donde hemos estado encerrados y lo único que hemos tenido ha sido la presencia de Dios. ¿Saben que esto ha dado lo mejor de lo mejor y lo peor de lo peor? Este tiempo de pandemia donde todos nos han encerrado a nivel espiritual, el que ha aprendido a adorar a Dios en secreto, el venir al culto es un deleite. Ya no cuesta como antes, ahora lo deseamos fervientemente. Y en este tiempo Dios me ha enseñado que mi cometido es enseñar. Y como la Biblia, me encanta el pasaje que van juntos a orar, Pedro y Juan, a la misma hora. Y cuando le piden una limosna, me encanta lo que le dice Pedro: lo que tengo te doy. En el nombre del Señor, levántate y anda. Amén. Le dijo: lo que tengo te doy. No le dijo: lo que tiene Juan te lo voy a dar, o préstamelo que te lo doy. Dijo: lo que yo tengo te lo doy. Porque es el tiempo de dar lo que tenemos. Me encanta el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis, si hubiera vivido Albert Einstein, le hubiera encantado hablar con Juan. Albert Einstein fue un científico, pensador, que él teorizaba con la teoría de la relatividad, y él soñaba con algún día poder viajar en el tiempo, y había experimentos no en práctica, pero sí en la materia, en el papel, y decía: llegará el día en que puedan viajar en el tiempo, porque la luz viaja y gana un premio. Pero se descubre en la Biblia que ya en el libro de Job, un libro escrito hace 4.000 años, ya en la Biblia estaba el misterio por donde se reparte el camino de la luz. Antes que lo descubriera Albert Einstein, ya estaba escondido en la Biblia. Y le hubiera encantado hablar con él, porque él soñaba con eso. El único ser humano que ha viajado por el tiempo se llama Juan. Porque el libro de Apocalipsis es un libro que cuenta lo que ha pasado, lo que no ha ocurrido, pero que pasará. Dios tomó a un hombre en el siglo I y lo llevó al final de los tiempos. Y en visión le hizo ver todo el futuro y luego le volvió al pasado. Y él lo escribió. Por eso Apocalipsis es un libro que cuenta lo que ha pasado, lo que no ha ocurrido, pero que pasará. Me encanta el inicio del libro de Apocalipsis, porque fijaros el propósito de este libro, que va ligado al pasaje que hemos leído. El libro de Apocalipsis fue dado por este motivo: revelación de Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que han de acontecer pronto. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía, y que guarden las cosas que en ellas está escritas, porque el tiempo está cerca. Ya a Juan se le reveló que el tiempo está cerca. Y si hay algo con lo que Dios juega en el libro de Apocalipsis, se llama el tiempo. Nosotros estamos ahora viviendo bajo una dimensión que está sujeta a unas leyes físicas. Nosotros vivimos en una dimensión sujeta al espacio, a la materia y al tiempo. Estamos sujetos al espacio. Yo para venir a Talavera he tenido que coger el coche y venirme. Yo no me he teletransportado. Estamos sujetos a un espacio. Estamos sujetos a la materia. Estamos sujetos al cuerpo. Yo no puedo ahora mismo salir
por voluntad propia, estamos sujetos al espacio, a la materia, estamos sujetos al tiempo. El tiempo para el ser humano solamente corre hacia adelante. Nadie puede volver al pasado, porque si tuviera la oportunidad de volver al pasado, ¿cuántas cosas que has dicho no dirías? ¿Cuántas decisiones que has tomado no las tomarías? Pero como eso ya pasó, no puedes volver al pasado, ¿por qué no antes de hablar lo piensas 10 veces? ¿Por qué no antes de tomar una decisión buscas a Dios hasta tener la paz de Dios? A veces, hermanos, nos metemos en problemas nosotros solitos, porque no consultamos a Dios ni sabemos esperar el momento. Amén. Pero me dirás ya, a ver, mirad, está todo bien el niño que hay por allí. Bien. Pero aunque a veces el tiempo crea heridas, ¿sabes lo maravilloso? Que el que ha creado las leyes que rigen el universo físico es Dios. Y cuando Él quiere, miren, cuando Dios tiene que tratar con el hombre, fijaros cómo es Dios. Cuando Dios quiere tratar con el ser humano, Él entra en la dimensión que Él ha creado y ha establecido leyes y se sujeta a ellas. Pero cuando Él decide que esas leyes que rigen el universo no le afecten, no le afectan. Pero como Dios es orden, por eso dice la Biblia, llegado el tiempo del cumplimiento, Dios envía a su Hijo. Esperó el tiempo. Había un tiempo específico en el que Él tenía que venir. Pero cuando Él quiere que las leyes que rigen el universo no le afecten a Él, yo no puedo caminar por encima de las aguas, pero Él puede. Porque Él es el creador que rige las leyes de este universo. Pasa lo mismo con el tiempo. Nosotros, al tiempo, ¿sabes qué concepto tenemos del tiempo? Los griegos llamaron al tiempo, le pusieron cronos. De ahí la palabra cronógrafo, cronómetro. ¿Sabes por qué le llaman cronos al tiempo? Porque Cronos es un dios en la mitología griega. Cronos es el padre de Zeus en la mitología griega, dios de los mortales, de Poseidón, dios de los mares, de Hades, dios del inframundo. Es el esposo de la diosa Cibeles. ¿Y sabes cómo se le recuerda a Cronos? Como el dios de la tiranía. Por eso decían los griegos pensadores, el tiempo se tiene que llamar Cronos, porque ¿quién más cruel que el tiempo? Que roba nuestra belleza y se lleva a nuestros seres queridos. Pero me encanta que cuando Dios entra en las leyes que rigen mi universo, coge el Cronos y lo convierte en un Kairos. Y un Kairos de Dios es un tiempo oportuno. Talavera, no sé si lo crees, pero llega un Kairos de Dios para este pueblo. Y Apocalipsis nos desvela un tiempo que nosotros todavía no hemos vivido, pero te aseguro que cuando nosotros vemos la escena mundial, el tiempo que la Biblia nos enseña, la ubicación de los últimos tiempos, quédense con esa frase y ahora acompañarme. Cuando yo leo esto, parece salido de una mente de fantasía, una bestia, que si de oso y una boca como un león, y que si tiene 10 cuernos y 10 cabezas, uno se vuelve loco. Pero mira, para entender este pasaje, la Biblia tiene que tener su contexto. El libro de Apocalipsis no se puede entender a menos que no se tome otro libro que es su hermano gemelo del Antiguo Testamento, que se llama Daniel. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel y leemos el capítulo 7, Dios le revela a Daniel en visiones una serie de bestias que empiezan a subir del mar. Y él dice, y vi una bestia que era como un león, que tenía alas, y tras ella vi otra que parecía un oso, y tras ella vi otra que parecía un leopardo, y tras ella vi otra que era una bestia terrible, no se parecía a ningún animal. Pasa el tiempo y podemos demostrar cronológicamente, con libros de historia,
que la Biblia siempre se adelantó a su época. Y podemos demostrar que cada bestia nos estaba hablando de unos imperios, de unas maneras de gobierno que iban a venir sobre el planeta Tierra. Y no sé si yo creo que he predicado esto aquí alguna vez, Daniel capítulo 7, pero para hacer el resumen del capítulo, Dios mostró a Daniel, le mostró el imperio de Babilonia semejante a un león. Es decir, que cuando Dios quería mostrar el carácter de un imperio, se lo mostraba en una bestia. Dijo, bueno, te voy a mostrar a Babilonia como si fuera un león, con alas. Cuando quiso mostrar el imperio que iba a venir después de Babilonia, que eran los medos persas, dijo, te voy a mostrar su carácter, es como un oso. Cuando quiso mostrar el imperio de Grecia, le dijo, es como un leopardo. Cuando quiso mostrar el imperio de Roma, le dijo, es como una bestia terrible. Pero cuando yo leo Apocalipsis capítulo 13 y veo que hay una bestia que sube del mar, y miren, dice que tiene los pies como de oso, pero que su cuerpo es como un leopardo, pero que su boca es como la boca de un león. Cuando nosotros tomamos este capítulo y lo fusionamos con Daniel capítulo 7, créanme que la Biblia lo único que se necesita es dedicarle tiempo. Esto no es que haya salido de la mente de un director de Hollywood, que es que Juan se inventó todo esto, no. Lo que Dios le estaba mostrando es, mira, te voy a mostrar algo que nadie te va a mostrar, Juan. Voy a dejar escrito para el último tiempo cuál será el último sistema de gobierno humano. Cada una de estas bestias que hemos mencionado no simbolizan otra cosa que un estado de gobierno en los últimos tiempos. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? Bien. Llegará un momento en que la iglesia sea arrebatada, y ahora lo vamos a ver, que se levantará en el mundo lo que se está forjando, no desde Reagan, presidente de los Estados Unidos, que fue el primero en mencionar el nuevo orden mundial. Cada vez que aparece en las noticias el nuevo orden mundial, la gente se pone muy nerviosa. Estamos en el último tiempo, el nuevo orden mundial. ¿Sabes que eso se está gestando en la mente de Satanás desde el libro del Génesis? ¿Sabes dónde se originó el orden mundial? El primer orden mundial se originó en Génesis capítulo 11, en Babel, con Nimrod, que era cazador delante de Jehová. La palabra cazador delante de Jehová era como provocar a Dios. Fue él el que reunió a todos los hombres para hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo. Era como entrar en guerra con Dios. Ya desde el libro del Génesis, Satanás estaba preparando un sistema de gobierno, y a través de la historia, los imperios que se han levantado, que han predominado en la historia, con ellos ha ido experimentando para llegar a la cúspide de levantar un sistema de gobierno que intentará gobernar el mundo entero. Llegará un momento en que la iglesia del Señor sea arrebatada, que se unirá a una coalición de Naciones Unidas y que se levantará un líder diplomático en medio, gobernando parte del Medio Oriente, gobernando Europa, con un sistema de gobierno que lo vemos reflejado aquí. ¿Sabes que la Biblia, Dios nunca te va a enviar al desierto sin información? ¿Sabes que Dios no nos iba a dejar en este mundo sin mostrarnos las cosas que han de acontecer? Y uno me dirá, ¿y para qué sirve la escatología? La escatología sirve para saber el final de la iglesia. ¿Sabes cuál es el final de la iglesia? El final de la iglesia es que salva. El final de la iglesia es que triunfa. ¿Sabes para qué sirve la escatología? Para decir que Satanás está condenado y que su tiempo está contado y que Dios está en su trono y que tiene todo bajo control. El sistema de gobierno del anticristo es este. Reunirá lo mejor y lo peor de todos los imperios que han pasado
en la historia de la humanidad los va a reunir en un solo imperio. Yo no sé cuántos se quieren quedar aquí siguiendo con su práctica de pecado, creyendo, mira, somos salvos por gracia, pero los abusadores de la gracia no van al cielo. Eso de hagan lo que hagan, se les salvo, eso no está en la Biblia. Es que yo acepté al Señor y ya está, y no pasa nada. Bueno, una mala, son las bendiciones. Se enfría, se apaga y se queda. Y bueno, y el Señor lo sabe. Como el Señor lo sabe, te vas a quedar. Porque Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Porque toda justicia se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Por eso dice la Biblia, de modo que nadie tiene excusa. ¿Sabes que nadie tiene excusa para su práctica de pecado? Porque la santidad no es negociable. No se puede negociar la santidad a la vez. De modo que nadie tiene excusa. Yo tengo un mensaje que estaba hablando ahí, no sé si predicarlo esta noche, que se llama tentados pero no obligados. Pues somos tentados a pecar, pero nadie está obligado a pecar. Porque si estuviéramos obligados a pecar, Dios no tendría la oportunidad de juzgarme a mí. Porque si no puedo resistirme, no estamos obligados a pecar, somos tentados a pecar. Por eso somos tan santos como queramos ser y tan pecador como queramos ser. Pero Talavera no se puede tener. No se puede tener el nombre de que vive si está muerta como Sardis. No se puede. No puedes pretender tener a Dios en la cima del monte y hacer un ídolo en las faldas del monte y hacer la fiesta, se la dedicamos a Él, pero el ídolo déjanos aquí. No se puede tener una fiesta a Jehová durante todo el día siendo fiel a Dios, pero una vez al día inclinarse ante la estatua que había hecho, porque la santidad no es negociable. Y eso es lo que te hace el diablo. Bueno, ves al culto, ten tu vida normal, echa la ofrenda, sigue yendo al culto, ves de visita, y levanta la voz, pero ten ese pecado ahí, que no pasa nada, que Dios lo sabe y Dios lo entiende. La santidad no es negociable. Y llegará un día no simbolizar otra cosa que la manera en que el anticristo sube del mar, que la Biblia dice el mar son muchedumbres, pueblos. Cuando el anticristo establezca lo que yo creo que será el gobernador de un nuevo orden mundial, porque el sistema político tal y como lo conocemos va a desaparecer, el sistema económico tal y como lo conocemos va a terminar. Cuando la iglesia sea arrebatada, imaginaros, hermanos, el caos que va a haber en el mundo. ¿Alguien se lo ha imaginado? ¿Han hecho alguna, perdónenme los hábitos, han hecho alguna película? Entonces imaginan, hermanos, el caos que va a haber cuando la iglesia del Señor sea arrebatada. Millones de personas en la tierra van a desaparecer. Imagínate cuánta gente esté operando. Imagínate cuánta gente esté conduciendo o pilotando aviones. Imagínate el caos. El mundo tal y como lo conocemos va a llegar a su fin. En medio de todo ese caos, en medio de toda esa confusión, como Dios no es Dios de confusión, en medio de la confusión se levanta entonces alguien que intenta dar respuesta al mundo. Cuando la iglesia es quitada de la tierra, Dios le permite que Satanás lleve a cabo su plan. La iglesia ya no está. Y el plan que tiene Satanás es que desde el principio él ha querido ser igual a Dios. Nunca quiso ser él. Por eso él dijo: subiré, sentaré y seré semejante al Altísimo. Sabía que lo máximo que podía ser es ser parecido a él, pero igual a él no, porque como él no hay nadie. Hasta Satanás sabe que ser igual a Dios nadie, que lo máximo es ser semejante.
Por eso nos odia a nosotros, porque como nosotros somos semejantes a Dios, nosotros somos el sueño que Él siempre ha querido ser. Por eso nos odia. Y cuando Él cree que tiene rienda suelta, aunque sabe que como Él no puede ser, que lo máximo que puede ser es parecido, entonces le imitan todo, porque Satanás está obsesionado con ser Dios. ¿Saben ustedes que hay algo bíblico, aunque en la Biblia no aparece la palabra Trinidad, pero Dios es un Dios trino? Ya Eugenio, pero si en la Biblia no aparece la palabra Trinidad, no pueden decir que es un Dios trino. ¿Saben ustedes que cuando nosotros estudiamos hermenéutica, aunque no aparezca una frase en la Biblia, cuando nosotros vemos el contexto bíblico, aunque una frase no aparezca, ya la dice? Mira, si yo dijera, y esto me lo enseñó, ¿sabes qué me lo enseñó Basilio Motos? Un día me dijo, Eugenio, termina la frase. Las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué son? Yo tenía 15 años, dije, espirituales. Me dijo, no, poderosas. Y me dijo, ¿sabes por qué has dicho espirituales? Porque es lo contrario a carnal. Eso es leer lo que no está escrito. ¿Sabes que en el libro de Esther no aparece la palabra Dios? Pero ¿sabes que se ve a Dios en cada capítulo? Si Dios no es un Dios trino, ¿por qué razón Dios, por ejemplo, ha creado el sol, que es materia, calor y fuego? 3 elementos, una misma esencia. Incluso en el agua, componente químico, H2O, la puedes vaporizar, congelar o en líquida, es el mismo componente, 3 manifestaciones de una misma esencia. Si Dios no es trino, ¿por qué no lo ha dejado ahí en el tiempo? Ha quedado pasado, presente y futuro. O el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿O por qué siempre Él se ha reflejado, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué el número 3 aparece 367 veces en la Biblia? Y siempre que aparece se recuerda a Dios. ¿Por qué razón Satanás también quiere una trinidad? Satanás siempre ha intentado imitar al Padre. Mira, escuchen, la figura de Dios Padre. Llegado el tiempo del cumplimiento, Dios envía a su Hijo, Cristo. Cuando Cristo asciende a los cielos, dice, no os dejaré huérfanos, envía al Espíritu Santo. Cuando nosotros dividimos la Biblia y vemos a Dios actuando, fíjate, de Génesis 1 a Génesis 11, vemos la Trinidad trabajando juntos. Hagamos al hombre, descendamos, confundamos sus lenguas. Desde Génesis 12, cuando Dios decide tomar a Abraham y de una tierra de Mesopotamia sacar un pueblo llamado Israel, vemos al Padre actuando con un plan, con un pueblo que ha escogido. ¿Saben por qué Juan el Bautista y Jesús no predicaron juntos? Nunca se han preguntado por qué no predicaron juntos. Si Juan el Bautista trajo una revolución, imagínate él y Jesús de compañeros. Nunca se lo han pensado. Porque mientras el profeta hablaba, que era Juan, el profeta hablaba lo que el Padre decía por medio del Espíritu Santo. Y cuando el Padre habla, el Hijo no hablaba. Es el orden de la prioridad en la Trinidad. Por eso hasta que no murió el último profeta del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista, Jesús no inicia su ministerio. Y cuando inicia su ministerio, con el mismo mensaje, el reino de los cielos se acerca. Y no es que hasta que el Hijo no se marcha, que el Espíritu Santo lo desciende. Y vemos que cada uno de ellos tiene una manera de actuar. Satanás es un imitador. Dios está sentado en su trono en el cielo, el Padre. Y entonces Satanás, ¿qué quiso? Subiré al cielo. Quería un trono como el de Dios. La Biblia dice, el cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies, Jerusalén es la santa de Jerusalén, la ciudad del gran rey. ¿Saben lo que quiere Satanás? Quiso el trono, el cielo. Como no pudo, le
Cristo en la cruz se lo quitó. Y como no tuvo ni el trono ni el estrado de sus pies, ahora desea tener la santa ciudad. Porque quiere tener lo que Él tiene. Pero claro, en la Trinidad hay una obra que la hace el Hijo. Y al Hijo se le llama Cristo. Por eso Él levanta a un ser humano, su ser humano. El anticristo no nace anticristo. Eso salió de la mente de un director que creó una película llamada La Profecía, de un tal niño llamado Demian que nacía siendo el anticristo. No, así no funciona en la Biblia. Es un ser humano que a causa de sus pecados ha abierto la puerta de su corazón tanto a Satanás que le ha preparado. El propio Satanás le prepara a causa de su práctica de pecado para ser el candidato ideal para que en él se meta este espíritu. Es un espíritu que sube del abismo. Por eso el anticristo no nace anticristo. Es un ser humano poseído por un demonio de muy alto nivel. ¿Y saben lo que hace el anticristo? Imitar a Cristo. ¿Qué es lo primero que va a hacer el anticristo? Os prometo paz y seguridad. Eso es lo primero que hace. ¿Saben lo primero que hizo Cristo cuando ascendió al cielo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sabe cómo aparece Él en la escena mundial? Montado en un caballo blanco. ¿Por qué? Porque el que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 19 dice la Biblia que viene montado en un caballo blanco. Y cuando le mira dice, su nombre es el Verbo de Dios. Dice, y sobre su muslo y sobre su manto un nombre, Rey de Reyes, Señor de todos los señores. Es un imitador, me quiere imitar. Pero es que hay otra figura que es que levanta, no solamente levanta, Satanás levanta a un anticristo, es que Satanás levanta a alguien que la Biblia le llama el falso profeta. Ya de entrada les digo que el falso profeta no es el Papa. Siempre se ha dicho que será el Papa. No, el falso profeta no es el Papa. Y cuando nosotros analizamos la función del falso profeta, una de las cosas que hace es infundir aliento. Otra de las cosas es sellar. Otra de las cosas es llevar a los moradores de la tierra que adoren a la primera bestia. Lo voy a volver a repetir. Una de las funciones es dar aliento, como que les da vida. Otra de las funciones es llevar a la gente a que adore al anticristo. Es sellar. ¿Saben ustedes que el Espíritu Santo nos ha sellado con la sangre del Espíritu? ¿Saben que es el Espíritu Santo quien nos lleva a la presencia de Dios? Es un imitador, está obsesionado con Dios, quiere ser como Él. Pues el anticristo, fijaros lo que dice Juan. La palabra anticristo, el propio escritor del libro de Apocalipsis dice: hijitos, ya es el último tiempo. Esto lo escribió Juan. En la época en la que él escribe esto, ya le parecía el último tiempo. Si a Juan le parece el último tiempo, imagínate si hubiera vivido en esta época. Solamente, hermanos, hay que echar un vistazo a las noticias. Leer 4 periódicos. Mira estos meses atrás, hermanos. Me impactó una noticia. 20 años. El gobierno de los Estados Unidos ha tenido a 100.000 soldados americanos en los países, en Palestina. Países islámicos llenos de 100.000 soldados americanos. Cuando Biden, el presidente actual de los Estados Unidos, llega al gobierno, decide que todos los soldados americanos vuelvan a su tierra. ¿Sabes cuál fue el motivo? Un soldado en un país musulmán se requiere $1 millón al año mantenerle. Un solo soldado. Había 100.000 soldados. Y estuvieron 20 años. Dijo Biden: la paz es muy costosa. Talavera, no puedes comprar la paz.
100.000 millones de dólares todos los años, durante 20 años, y no han podido comprar la paz. La paz no se compra, la paz o se recibe de Dios o no se recibe. Y como dijo, la paz es muy costosa, nada más quitar a los soldados, los talibanes radicales, en menos de una semana conquistaron todo el país estableciendo leyes satánicas. Qué casualidad que las leyes que rigen a los talibanes radicales se parecen mucho al ejército que en el último tiempo se va a levantar ayudando a Satanás. Imagínate 20 años, la vida de las mujeres han cambiado. Si se pintan las uñas de los pies, ¿sabes cuál es el castigo? Cortarlas los pies. Solamente por pintarse las uñas. No pueden salir a la calle si no es con un marido, un hermano mayor o un padre, porque está condenada a muerte. Si la llevan a un hospital y si no la intervienen se muere, si no hay una mujer la dejan que se muera. Y no decir que es el único ejército que decapita a sus captores. Y no es casualidad que Apocalipsis diga: y vi las almas de los decapitados. Si le parecía que era el último tiempo, imagínate en este tiempo donde hay leyes a nivel de la naturaleza, hay fenómenos que no se han visto nunca. Hay señales en el universo que no se han visto nunca. Y si a Juan ya le parecía el último tiempo, imagínate el tiempo en el que estamos viviendo. Hijitos, ya es el último tiempo. Habéis oído que viene el anticristo. Han surgido muchos. La palabra anticristo es anti, que es contra, y Cristo, que es ungido. El espíritu del anticristo se diferencia porque se opone a todo lo que recuerda a Cristo. Yo no sé si entre la vela hay algo que se está oponiendo a la iglesia, pero no sé si ustedes saben que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Solamente un espíritu del anticristo se levantará para hacer la guerra en medio de la iglesia. Cuando Saulo perseguía, Jesús se le apareció y le dijo: ¿por qué me persigues? No hubiera podido decir: yo a ti no te persigo si estás en el cielo, yo persigo a los cristianos. ¿Sabes por qué lo dijo Jesús Saulo? Porque sabía que quien persigue a la iglesia lo persigue a él. Yo no tengo problema, yo no me defiendo con quien hace la guerra en la iglesia, porque Dios se encarga de él. Mira, ¿cuál es la mayor mentira del anticristo? ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Lo voy a interpretar. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el ungido? No un ungido cualquiera, no, el ungido. Porque a lo largo de la historia Dios ha levantado muchos ungidos. David fue un ungido, Ciro, rey de Persia, fue un ungido. Pero el ungido solamente es Cristo Jesús, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes cómo se diferencia el espíritu del anticristo? El que proclama que Jesús no es Dios. Hermanos, ¿saben que eso es un problema muy serio? Pero muy, muy serio. Mira, yo puedo debatir con alguien si la salvación se pierde o no se pierde, podemos charlar un montón de horas. Que si pasamos la gran tribulación o no, podemos hablar un montón de horas. Si alguien me dice que Jesús no es Dios, directamente es que ni hablo. No entro en debate. Porque no es algo que se pueda discutir. ¿Y sabes por qué es algo que no se puede discutir? Dice la Biblia: por esta causa le querían matar, porque se decía ser el Hijo de Dios. Y cita el Evangelio, haciéndose igual a Dios. Decir yo soy hijo de Dios no me convierto en un blasfemo, pero que un judío en el siglo I diga yo soy el Hijo de Dios, lo apedreaban.
¿Por qué? Porque decir yo soy el Hijo de Dios en la boca de un judío en el siglo I era el equivalente a decir yo soy Dios. Por eso cuando Caifás le dijo, ¿eres tú el Hijo de Dios? Él dijo, tú lo has dicho. Se rasgó las vestiduras, dijo, ¿para qué más testigos? Blasfemia. Eso de tú lo has dicho era un hebraísmo, era como decir, sí, lo soy. A Jesús le preguntaron, ¿eres tú Dios? Y él dijo, lo soy. Entonces, si Jesús no es Dios, Jesús tampoco pudo morir por mis pecados porque él mintió al decir que era algo que no era. Por lo tanto, no es discutible, Jesús es Dios. Por eso ya, y podría hablar de un montón de textos, pero es que ni tan siquiera los quiero mencionar. Pero llegará un día en que la iglesia sea arrebatada y se levante un líder. Y uno se pregunta, ¿y cuándo? ¿Y de verdad estaremos viviendo nosotros en los últimos tiempos? Es que llevamos así 20 años. Bueno, pues ya queda 20 años menos. Mira, alguien que está en la presencia del Señor hace 21 años, que era mi abuelico, decía, vive como si Cristo hubiera muerto ayer, resucitado esta mañana y viniera esta noche. Y Basilio Moto decía, yo hago planes para 100 años, pero estoy listo para partir hoy. Que Cristo viene es una realidad. Mira, hay gente que no cree en el arrebatamiento, no hay problema, dice la Biblia, porque se tocará la trompeta. Eso dice Pablo en Corintios, porque se tocará la trompeta. No dice porque va a intentar Dios hacerlo, dice no, que se va a tocar la trompeta, como diciendo que creas o no te va a librar de que eso ocurra. Porque Dios no retarda su promesa, Él es paciente para con todos. Lo que Él no quiere es que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, pero de que va a suceder, va a suceder. Y ahora es cuando aquí hay quien entra en debate y dice, ya, pero que la Biblia dice en Tesalonicenses, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Es cuando aquí la gente dice, ya, pero es que la Biblia dice en Tesalonicenses que antes conocemos al anticristo, viene una apostasía y luego viene Dios. Y claro, cuando nosotros cogemos un solo texto de la Biblia y cogemos un trozo del versículo nada más y queremos generar toda una doctrina, bueno, pues yo la próxima visita voy a predicar que los animales hablan y que no hablan porque no quieren, pero la Biblia dice que hablan. Porque como un día un profeta habló con una burra, pues entonces los animales hablan. Ustedes imaginan que yo viniera aquí, traigo un movimiento bíblico y nadie me puede decir que no porque está en la Biblia. Yo sé cómo se sanan los ciegos. Voy a escupir en la tierra y voy a hacer barro y se lo voy a poner en los ojos y le voy a decir que se laven en la fuente. ¿Ustedes verían bien eso? No, vuelvo al carácter. Es que Jesús sanó a un ciego una vez así. Pero si Jesús lo hizo, fue una razón, un motivo divino que Él solamente sabe, por un momento específico, ocurrió una sola vez y ya está. Pero cuando nosotros leemos el contexto, porque nunca hay que leer un pasaje o un texto sin leer el contexto, dice respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es que una cosa es la venida y otra cosa es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso existen dos cartas, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Y segunda de Tesalonicenses nos está hablando respecto a la venida. ¿Saben ustedes que la venida del Señor, no viene sin antes que hay unas señales que le van a... son unas señales que van a acontecer. Las señales que van a acontecer, ¿sabes cuáles son? Yo muchas veces veo vídeos ahí, cuando digáis paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Tranquilos, eso es cuando la iglesia se arrebatará. Y se levantarán guerras y rumores de guerra, y habrá hambres, y habrá pestes, y habrá terremotos. Tranquilos, eso es cuando la iglesia sea arrebatada. Porque Mateo
24 es el hermano gemelo de Apocalipsis capítulo 6, los 4 jinetes del Apocalipsis. Ahí la iglesia ya no está. Es que qué miedo, ahora hay un chip y no quiere enseñar, y ahora la vacuna es el 666, que que la Biblia dice que el 666, esto si quieren lo explico en otra visita, pero el 666 no tiene nada que ver con la salud. La gente a la fuerza, la vacuna es el 666, que esto, mira, ni el anticristo va a sellar a nadie, porque quien va a sellar es el falso profeta. El anticristo tiene una función política. Él se dedica a levantarse como un líder político, a preparar a Israel, a decirle, mira, os prometo que si me aceptáis, se acabaron las guerras en tu territorio, que vas a levantar el templo, que van a volver tus leyes, que los musulmanes no te van a molestar, que ellos también pueden hacer su religión, que va a haber paz en todo el mundo, va a haber seguridad. Tranquilos que la economía ya estoy resolviéndola. Tengo un plan diseñado para ella. Es un líder político que convence al mundo. Mira si convencerá el anticristo, que el único enemigo que va a tener el anticristo, ¿sabes cuál va a ser? El único enemigo, la Iglesia Católica. ¿Sabes que la Iglesia Católica no va a ser amigo del anticristo? Porque cuando se levanten ese nuevo orden mundial, la Iglesia Católica, que es quien gobierna el mundo, es el país más pequeño de la tierra, con sus leyes propias, y gobierna el mundo entero. Allí donde está el Imperio Romano, donde llegó el Imperio Romano, se extiende la autoridad del sistema papal. La Iglesia Católica, la Biblia la llama la gran ramera, que ha engañado a los moradores de la tierra. Cuando vea el sistema de gobierno papal, que se levanta en Europa, un líder que la gente le está mirando, no van a querer permitir que suba más arriba de lo que ya está. Yo no sé qué hará el anticristo, que esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 17. Dice la Biblia que las cabezas de esta bestia, es decir, los gobernantes que están por debajo de él, se van a encargar de ir a Roma y prenderlo fuego. La Iglesia Católica, tal y como la conocemos, va a ser destruida por el imperio del anticristo. Y cuando acabe con el sistema religioso papal, se ha acabado con la adoración en la tierra de los hombres. Entonces Satanás, que tenía diseñado un nuevo plan, levanta a lo que la Biblia llama un falso profeta. Si no hay sistema católico, que es el que gobierna prácticamente el mundo, él establece una nueva religión. ¿La establece quién? El falso profeta. Hace señales, prodigios mentirosos. Satanás escuchen, Satanás hace magia. El ocultismo, la hechicería, todo eso es real. Que nadie juegue con la ouija ni nada de eso, que los demonios existen. Y con la magia blanca y la magia negra y el ocultismo, el santerismo, el vudú, todo eso existe, hermanos. Que nadie juegue con fuego porque se quema. Dice la Biblia, no veis lugar al diablo. Como diciendo, como veis lugar al diablo, ya verán lo que el diablo puede hacer. Y es el falso profeta el que por medio de señales y milagros mentirosos hace que todos los moradores de la tierra vean al anticristo como, le adoren, le vean como un Cristo, como un ungido, como un salvador del mundo. Es él el que le proporciona la idea de cómo solucionar la crisis mundial. Es él el que establece el 666. Es él el que resuelve toda la economía. ¿Saben ustedes que la economía tal y como la conocemos va a desaparecer? Y la va a sustituir un sistema económico nacido de la propia mente de Satanás, que yo no sé, mira, para que vean los destellos de la Biblia, yo no sé cómo hará, pero controlará toda la economía mundial, él solo. Nadie puede comprar ni vender sin el permiso de él. Esto no hubiera sido posible sin la tecnología, os lo aseguro. Con papel no se puede controlar, pero con un sistema económico, informático, lo puede perfectamente controlar. Da un botón y para todo. ¿Ha visto cuando los hackers quieren robar? O paran. Escucha, el otro día mi niño
que no puedo jugar a la consola porque nos han hackeado. Hicieron así, apagaron todos los servidores. El tiempo en el que estamos viviendo, la economía, la maldad, los fenómenos, todo, hermanos, todo apunta a que Cristo en cualquier momento nos llama a su presencia. ¿Estarás listo para que cuando la Biblia dice, la música que suene por favor, la batería, que con voz de mando, que con trompeta de Dios, dice la Biblia, descenderá de los cielos? ¿Quieres cerrar tus ojos, imaginarte esta escena? Porque el Señor mismo, me encanta que no envíe a nadie, el que va a venir a buscarte, que Dios no va a enviar a Miguel, no va a enviar a Gabriel, no va a enviar a un querubín, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Sigue la Biblia, luego nosotros, los que hayamos quedado, recibiremos al Señor en el aire. Me encanta la frase, que primero resucitan ellos y con ellos vendrá el Señor. ¿Cuántas personas han partido conmigo? ¿Cuántas? Incontables. Y ahora yo digo, Señor, si sucede ahora el arrebatamiento y vienes con todos los que han partido, yo estoy esperando ver a alguien. ¿Y cómo le localizo? ¿Cómo le veo? ¿Saben lo que dice la Biblia? En el lenguaje, por eso la Biblia fue escrito en griego. Ese texto en griego que vendrá con ellos lo hace personal. Lo voy a interpretar, es un texto personal. Cuando la Biblia dice que vendrá con ellos y recibiremos al Señor en el aire, lo hace personal. Aunque vengan todos los que han partido, yo voy a ver, yo espero ver a mi abuelito, te veré a él a su lado. Pero ahora está aquí mi muralla, que Dios lo bendiga mucho. Y cuando él le pide, él no va a ver a mi abuelito, pero va a ver a su papá. Y el otro va a ver al otro. ¡Ay, Dios mío! Si ya viendo a Dios te llama, te recompensa. Cada vez no podemos jugar con Dios. Dice la Biblia, corto de días, anciano de sinsabores es la vida del hombre. Como un soplo se pasan los años. Que la vida pasa muy rápido. La vida pasa muy rápido. Viniendo de aquí me han enviado unas fotos. Y cuando la he enviado, he vuelto 18 años al pasado. En una habitación del hospital. Me cabía en la mano. Y abrió los ojos. Fui el primero en ver la cara de mi niña. Cuando venía por aquí, me envió unas fotos. Mira, papá, tu nieta.